con otro tema que tiene que ver con el derecho del consumidor. ¿Listo? ¿Por qué es importante este tema desde el punto de vista de los emprendimientos? Porque es la respuesta a cumplir unas expectativas que tienen que ver con el usuario o el cliente, ¿ya?, que recibe un bien o un servicio. Es un tema que, bueno, hay mucha tela que cortar, vamos a tratar de verlo brevemente entre hoy y mañana. Y vamos a hacer hincapié en algunos de los derechos que tienen los consumidores y desde ese punto, pues que ustedes, cuando ejercen, digamos, la actividad comercial, pues puedan cumplir esas expectativas que tiene el tema. La pregunta mía que yo les hago es si ustedes en alguna de sus otras materias ya han visto este tema de derecho del consumidor inicialmente, para ver si tenemos No, profe. bases, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a proceder acá. Entonces, esto nos sirve de lado y lado, ¿listo? Nosotros lo vamos a enfocar desde un punto de vista, pues, netamente de lo que tiene que ser el empresario, digamos, de lo que tiene que evitar para evitarse problemas. Pero nos sirve también como usuarios y consumidores finales. Buenas tardes. Cuéntame, Álvaro. Bueno, no olvidemos dejar la constancia de la asistencia en el chat, ¿no? Para que quede reportada acá. Entonces, en cualquier emprendimiento que yo haga, desde el punto de vista empresarial, pues tengo unos destinatarios, que son los consumidores, los usuarios finales, y generalmente desconocemos, digamos, algunas circunstancias que se encuentran reguladas por el mercado y otras circunstancias que están reguladas por el Estado y que controlan de alguna manera la forma en la que yo vendo mis productos o servicios. ¿Listo? A eso se le ha denominado el derecho del consumidor. Entonces, el derecho del consumidor pues, es una situación bastante amplia que ha venido desarrollándose muy ampliamente. Lastimosamente el tiempo, pues no, de los temas que tenemos que abordar en estas últimas semanas que nos quedan, las vamos a distribuir de la siguiente manera, o por lo menos ese es el proyecto. Una semana vamos a ver lo que es derecho del consumidor, otro tema vamos a ver la legislación pymes, también que digamos los beneficios que tenemos y finalmente el tema de lo que es la preparación para estas pruebas ECAES en lo que tiene que ver con competencias ciudadanas. Entonces, ¿dónde se origina ese derecho del consumidor? Pues el primer antecedente es una norma muy vieja, el decreto ley 3466 del 82, que era un decreto que definía muy vagamente, digamos, aunque bueno, lo que era el consumidor, lo que eran las garantías, lo que era todo el sistema de metrologías, digamos, de las unidades, de cómo se vende, los requisitos mínimos, la información, bueno, en síntesis, cómo se presenta un producto o un servicio a un consumidor. Luego viene la Constitución Política de 1991 y convierte ese tema de los derechos del consumidor final como un derecho colectivo. ¿Y qué es esto del derecho colectivo? Entonces, los derechos fundamentales, y aquí metiéndonos ya lo que es el tema de competencias ciudadanas, ¿ya? Los derechos humanos están clasificados en tres grandes grupos, de acuerdo con el punto histórico con el que han salido. Aquí vamos a hacerlo muy brevemente, ya tendremos el espacio para analizarlo desde el punto de vista a profundidad. Entonces, los derechos individuales, que es el derecho a la vida, el derecho a libertad de cultos, libre desarrollo de la personalidad, bueno, son derechos fundamentales que se protegen a través de la acción de tutela. ¿Listo? ¿Dónde se originaron? En la Revolución Francesa. ¿Listo? De allá vienen. Se llaman derechos de primera generación porque son derechos que crearon la base del individualismo, que es la que caracteriza nuestra sociedad moderna.
Estos derechos tocan fondo con la Segunda Guerra Mundial, ya cuando amparados en esa individualidad, en esa democracia, digámoslo, objetiva, ya pues se violan muchos derechos fundamentales, pero también se violan, digamos, se deja que el mercado regule, y por eso es que me meto a este tema de los derechos fundamentales, se permitió a través de esos derechos individuales que las reglas del mercado las impusiera eh, la oferta y la demanda, ¿ya? ¿Y por qué les digo que esto es un problema que choca con los derechos individuales de las personas? Porque se permitió la explotación laboral de manera absurda, digamos, se permitió que se explotara a las personas sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de protección. Se permitió entonces que surgiera ese capitalismo salvaje en el cual pues las empresas grandes apagaban o opacaban o como sea, acababan con su competencia a través ya de prácticas sin ningún tipo de escrúpulos. Y eso llevó entonces a una crisis social, ¿ya? Porque los derechos eran de papel. ¿Qué significa que los derechos eran de papel? Pues que estaban contenidos en una constitución, pero el Estado no se preocupaba por hacerlos efectivos. Entonces viene unas revoluciones sociales que terminan con con la establecimiento de unos derechos que se denominan económicos, sociales y culturales. ¿Qué buscan estos derechos? Hacer materialmente efectivos los derechos individuales. Entonces yo tengo un derecho a la vida, pero y un derecho al trabajo, pero esos derechos o un derecho a la libertad de oficio, ¿ya? De profesión de oficio, pero esos derechos no me sirven de nada si yo no tengo derecho a seguridad social, si no tengo derecho a el fomento de la empresa por parte del Estado, si no tengo derecho, bueno, a un sinnúmero de situaciones, ¿ya? Entonces se empieza a generar, o sea, hay una gesta primero de derechos individuales, luego uno de derechos económicos, sociales y culturales que buscan hacer efectivos los derechos individuales y ya al final ya de estas luchas sociales empieza a hablarse de los derechos colectivos. ¿Y qué son los derechos colectivos? Pues son derechos que le pertenecen a no personas individualmente consideradas, sino al colectivo de personas, ¿ya? Y estos se protegen ante una denominada que se llama acción popular, ¿ya? Los derechos colectivos son muchos, a la moralidad pública, al espacio libre, ¿ya? Al ambiente, el derecho al ambiente sano, bueno, etcétera, etcétera. Toda esta breve historia para ratificar entonces que Colombia adopta lo que es los derechos colectivos y dice los derechos de los consumidores son un derecho colectivo. ¿Y por qué son un derecho colectivo? ¿Me iba a preguntar algo, Esteban? ¿Y por qué es un derecho colectivo? Entonces, porque la calidad, nos dice la Constitución, la calidad de los bienes y servicios ofrecidos, ¿ya? Así como la información, debe ser controlada, ¿ya? Ya el Estado no va a dejar que esto quede en manos de las personas, digamos, del comercio, sino que el Estado va a entrar a regular la información, cómo se presenta. ¿Por qué? Porque el derecho a la propiedad, que es un derecho económico, ¿ya? No es un derecho fundamental, es un derecho económico, tiene una función social, debe respetar los derechos de los demás. Recordemos, los derechos nuestros llegan hasta los derechos de los demás. Y allí entonces se impone la necesidad de que el Estado ya garantice el derecho de los consumidores, que tiene que ver con el derecho a recibir bienes y servicios de calidad. En concreto, ese es el derecho colectivo. ¿Listo? El derecho del consumidor. En este caso, pues, impone inicialmente el deber del Estado de regularlo. Segundo, la consecuencia, la responsabilidad. Si yo fallo en la presentación de mis productos y servicios porque la información es inadecuada, si yo entrego productos de mala calidad y los anuncio como de buena calidad, pues soy responsable de eso.
¿Listo? Pasamos entonces de ver esas herramientas que le permiten al empresario en su establecimiento de comercio crear marca, crear enseñas, crear, bueno, es un sinnúmero de bienes inmateriales que le permitan agregar valor a sus productos, pero eso tiene una obligación. Entonces, ahí voy con el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad, el derecho a tener un establecimiento de comercio que tiene unos derechos inmateriales allí, pero que esos tienen una función social y es que en caso de que yo esté engañando a la gente, pues tiene definitivamente una obligación de responder por los daños o perjuicios que se causen. En concreto es eso. Y la posibilidad de que, nos dice la Constitución, los consumidores se agremien, ¿ya?, para participar en las decisiones. ¿Y cuál es la expresión más grande que hemos visto de este tema de la participación de la ciudadanía en los escenarios de ajustes de información comercial o la forma en la que se venden los bienes? ¿Cuál es el ejemplo más grande que hemos visto últimamente? Una lucha de frente que ha hecho una organización frente a este tema, que hemos visto en las noticias, en la televisión, los últimos años. ¿Cuáles han visto ustedes? ¿Qué parte? Hay una organización, o sea, estamos hablando de ese derecho colectivo a la información correcta frente a la calidad de bienes y servicios, ¿no? La información, que la información comercial debe ser responsable. Ahorita, por ejemplo, hace unos 2 años ha venido una organización dando una batalla grandísima en este tema. Eso ha sido noticia en todo lado. Frente a la responsabilidad social de la empresa en la forma en la que vende los productos. ¿En qué escenario ustedes han escuchado? ¿Ninguno ha escuchado? Pues yo no sé, profe, pero pues yo he visto así como en los anuncios de YouTube y esas cosas que, por ejemplo, ellos no están diciendo pues los verdaderos componentes de los productos o así, los niveles de azúcar y ese poco de cosas. Uh-huh. Entonces, que prácticamente la gente está comprando cosas que supuestamente son saludables, pero pues que no lo son. Eso yo he visto, pues, no sé. Eso. Ese es el ejemplo, pero digamos, yo les quería, a ver si alguno había escuchado eso de Red Papás, por ejemplo, que es una asociación de padres, entre comillas, que protege uno de los derechos del consumidor, que es la protección para los niños, ¿ya? Entonces, aquí vemos en esa expresión de este derecho que tienen los consumidores a expresarse frente a los temas y dar peleas, digamos, frente a la forma en la que se venden los productos. Entonces, Red Papás está iniciando una campaña para que los productos azucarados se vendan, digamos, con información real y no engañosa, sobre todo los niños que compran cualquier clase de chucherías en la tienda y que no ven lo que se están consumiendo porque todo es engaño, ¿ya? Y esto ha tenido una cantidad, digamos, si nos vamos a ejercicios de demandas ante la superintendencia, pues ha sido gigante. Por ejemplo, todos los jugos, ustedes ven, jugos Hit, jugos todo lo que quiera, Tutti Frutti, han sido llenos de demandas porque, por ejemplo, es 2% de jugo en Tutti Frutti, si acaso llegará al 7% en el jugo Hit. Entonces, los demandaron, ¿por qué? Porque decían que era de pura fruta y mentira. 7% de una botella de 350 mililitros, entonces hay una publicidad engañosa. ¿Listo? Entonces, la importancia, digamos, de este tema. Y esto ha escalado a nivel mundial, ¿ya? Porque esto se basa, esto no es subjetivo, es decir, que yo me siento afectado con una propaganda y ya, no. O sea, es un derecho que tenemos todos, los consumidores finales, a exigir que nos vendan bienes de calidad, ¿ya? Y esto implica, pues, y trastoca todo el sistema de producción y la regulación de la economía por parte del Estado, pero, digamos, ha conllevado también a que desde el punto de vista científico, pues hace poco se reveló que estudios científicos demostraron que definitivamente hubo una manipulación en los estudios de hace unos 20, 40 años que decían que la grasa era lo que iba a matar al mundo, ¿ya? Y que era preferible comer azúcar y hoy nos damos cuenta que el enemigo realmente que está causando el mayor problema de salud a nivel mundial es el azúcar. Entonces, bueno, es un ejemplo nomás de las muchas cosas que pueden darse. Pero esa constitución de política de 1991 pues no fue regulada. Aquí dice la ley regulará el control.
y si bien había un decreto, digamos que estuvo vigente durante todo este tiempo, no fue sino hasta la ley 1480 del 2011 que surge ese estatuto del consumidor. ¿Listo? Entonces, antecedentes, apenas 3, y de los últimos, digamos, 50, no, ¿qué? Menos, 30 años, ya 40 años, de los últimos 40 años. Entonces, eh, es algo nuevo, pero es algo bueno, digamos, desde el punto de vista empresarial. No me competiría a mí de pronto entrar en detalles sobre el punto empresarial, porque además pues no soy, digamos, perito en el tema, pero sí esto ha permitido empezar a normalizar entonces ciertas situaciones y productos de servicios, ya vamos a ver, y en esa medida pues lograr que las personas se certifiquen en ciertos estándares de calidad y eso le permita brindar productos y servicios de calidad. ¿Listo? Todo esto va amarrado a ese punto. El de los derechos del consumidor entonces tienen unos principios. Yo siempre empiezo por allí en cualquier materia. En el caso de nosotros acá pues no vimos mucho tema de principios porque llegamos ya a un tema específico que era las sociedades comerciales. Entonces, pero sí les preguntaba yo en el inicio que si ustedes entendían cuál era la diferencia entre principios y reglas por una sencilla razón. Los principios son orientadores de cualquier norma, independientemente las normas cambian y en un país como Colombia, aquí hay, uno se acuesta hoy con unas normas y peor, en este estado de pandemia, yo hoy conozco las normas y mañana son otras totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque además el presidente está expidiendo leyes, entonces, pues eso nos ha trastocado todo. Pero si yo entiendo los principios, entiendo cualquier norma que a mí me pase. ¿Listo? Y para eso no necesito ser abogado. ¿Ya? Los principios orientan la forma en la que yo leo una norma. Entonces, los principios del derecho del consumidor son de dos naturalezas. Unos principios generales de aplicación y unos principios procesales, ya que tienen que ver con el tema de sanciones o de aplicación de la norma. ¿Listo? Estos 5 principios son los principios generales de lo que busca el derecho del consumidor. ¿Listo? Entonces, siempre que yo analice un emprendimiento, soy empresario, voy a dar un producto o un servicio, pues tengo que tener cuidado. Primer principio es en la protección de los riesgos para la salud y la seguridad de las personas. ¿Ya? Es un elemento básico, tengo que tenerlo como principio de la producción o la proveeduría. Entonces, vamos a ver que aquí hay dos sujetos. Bueno, son 3 sujetos, ¿ya? Los que están relacionados en este punto y que me voy a anticipar a ellos. Aquí, los productores, que son quienes habitualmente de manera directa o indirecta diseñen, produzcan, fabriquen, ensamblen o importen, señores administradores de negocios internacionales, ¿ya? Importen productos. Si usted es un importador de productos al territorio nacional, pues usted va a ser tenido en cuenta como productor para efectos del derecho del consumidor. Los proveedores, que son quienes directa o indirectamente y habitualmente pues ofrezcan, suministren, distribuyan y comercialicen productos o servicios, pero miren lo que dice aquí, con o sin ánimo de lucro. Es decir, que aquí al costal yo no solo meto al empresario que busca lucro, sino también a las entidades sin ánimo de lucro que incurran también en este tipo de práctica comercial para efectos de proveer sus recursos, ¿ya? Así no distribuyan utilidades. La diferencia concreta entre una entidad con ánimo sin ánimo de lucro no es que ejerzan actividades comerciales, sino que las distribuyan las utilidades. ¿Listo? Entonces, aquí las relaciones, entonces, son unos sujetos, unos productores, incluidos los importadores, unos proveedores y los consumidores o usuarios finales, que son quienes adquieren, disfrutan y utilizan finalmente un producto, ¿ya? Para su uso propio o empresarial, sin que implica, digamos, una comercialización. Recordemos entonces que no es comercial aquel que consuma o compre, adquiera un bien para su consumo. Si lo que hace es enajenarlo o lo compra para venderlo, pues estamos ante una situación comercial, no sería el caso.
Entonces, en esta relación, nos volvemos acá, pues deben respetarse estos principios en cualquier decisión que se tome. El segundo principio tiene que ver con que los consumidores tienen derecho a acceder a una información adecuada. Esa información tiene que tener unas características específicas, ya las vamos a ver. Tercero, que yo debo educar al consumidor, ¿ya? El deber de educar al consumidor lo tiene tanto el proveedor, el productor, como el Estado, ¿ya? Debe estar enterado de qué es lo que compra. Yo no puedo vender bajo engaños. Cuarto, que los consumidores tienen derecho a crear organizaciones para hacer oír sus opiniones, y el ejemplo que yo les colocaba sobre ese derecho colectivo en específico sobre los menores de edad, que tiene que ver con la protección especial a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de consumidores. ¿Y esto por qué? Porque ellos son ya sujetos de especial protección constitucional. Ahora, existen unos principios procesales. ¿Qué significan principios procesales? Pues que son al momento ya del conflicto. Primero, que estas normas son de orden público. Yo no puedo establecer en un contrato que esta persona renuncia al derecho de garantía legal que tiene el producto que le acabo de vender, ¿vale? O sea, quiere decir que el empresario no puede establecer cláusulas que los hagan renunciar a los consumidores de derechos que están consagrados en la ley. En consecuencia, se dice esos derechos son irrenunciables, ¿ya? Entonces, el consumidor final siempre va a tener esos derechos, así ha pactado por escrito que renuncia a ellos. ¿Listo? Esa irrenunciabilidad pues no tiene que ver con el tema de la negociabilidad de una indemnización. Por ejemplo, usted vende un producto, ese producto sale defectuoso, se ejerce la garantía, pero a pesar de eso sigue defectuoso, usted le hace el cambio del producto y se da cuenta que todo el lote del producto está defectuoso, entonces le dice, bueno, le devuelvo la plata. ¿Ya? Pero bueno, yo no solo perdí mi dinero porque el producto no me sirvió, sino que me causó perjuicios. Entonces tengo el deber de indemnizarlo a ese consumidor. Y la negociación que hagan sobre el valor de esa indemnización, pues no implica que sea irrenunciable, ¿no? Esa puede ser renunciable si el consumidor lo acepta. Cuénteme. Por ejemplo, en esa parte, no sé, digamos que monto una, no sé, panadería y necesito 3, 4 batidoras industriales. Y bueno, yo voy y compro las batidoras y las 3 batidoras, así como usted nos dice, salieron defectuosas. Y entonces, por la misma razón, salieron, no sé, 500, 1000 panes a venderse, pero obviamente que no salieron bien porque pues la batidora ya estaba mal. Entonces, Ya. ¿ahí qué se hace? O sea, No, yo sé que usted me tienen que hacer eso, ajá, pero ¿cómo? usted ejerce la solicitud de garantía primero, ¿no? Eso nos vamos a adelantar, pero le contesto para ir contextualizando. Entonces, en ese caso, usted tiene el derecho a la garantía. Si la garantía no se ha vencido, ya vamos a ver los términos, entonces la persona o el vendedor tiene la obligación de hacer los arreglos pertinentes o reemplazar el producto. Inicialmente, hacer los arreglos. Si a pesar de eso sigue el producto defectuoso, pues tendrá que el deber de devolverle la plata o cambiarle nuevamente el producto. En síntesis, cuando ya después de la reparación o el cambio del producto sigue habiendo problemas, ya tiene el derecho el consumidor de exigir el pago, ¿ya? De la devolución del dinero y especialmente de los perjuicios que se causen. Entonces, en ese caso que usted me está colocando, si yo logro demostrarle al vendedor, sobre todo en esta situación que no es una inversión cualquiera la que se hace, que ese producto salió defectuoso por culpa de una mala fabricación, una mala ensamble de ese producto, pues yo le pongo de poner de presente que yo perdí, por ejemplo, una distribución de tantos miles de pesos porque los productos salieron mal, me tocó botarlos, se perdió la materia prima y en consecuencia tiene el deber de responder, ¿vale? Aquí vamos a ver el tema de garantía legal. Todo perjuicio que se cause por la mala calidad se debe indemnizar, ¿ya? En eso, digamos,
creo que si alcanzamos mañana, miraremos cuál sería la acción desde el punto de vista, digamos, del consumidor, pero yo puedo demandar a cualquier empresa cuando un producto me sale defectuoso. Ojalá, lógicamente tengo que agotar unos procedimientos, que es hacer el reclamo directo, y si en el reclamo directo no me sirve, entonces ya irme a la superintendencia y en la superintendencia adelantar el trámite para que le devuelvan. Pero en síntesis, frente al ejemplo que usted me dice, pues yo puedo exigirle ya el pago de la indemnización por ese daño que se le ha causado. Si él no lo hace de buena fe directamente, pues yo ya acudo a la superintendencia. Lo importante es lograr demostrar que lo que sucedió. Entonces, si ese caso que usted me está planteando es real, pues tómale fotos a lo que salió mal, haga un dictamen, digamos, con el contador o con una persona certificada de la empresa que le diga cuánto fue la plata que se perdió en esas materias primas, digamos, haga un inventario de esa pérdida y reclámele a la persona que le vendió. O sea, este sería el procedimiento inicial. Si ya esa persona no le dice que no le va a responder, pues usted acude a la superintendencia. El procedimiento ya lo miramos mañana si alcanzamos. Gracias, profe. Bueno. Entonces, estaba con estos principios, ¿no? Orden público, es decir, que son normas que protegen a un derecho, que regulan un derecho y por lo tanto son irrenunciables, no puede pactarse hacerse pactos en contra, digamos, o si se hicieron en un contrato que diga que renuncia a cualquier reclamación derivada de la calidad del bien o servicio, eso se entiende por no escrito. Y favorabilidad, ¿qué es la favorabilidad? Es un principio que indica que en caso de confusión entre dos normas, tengo dos normas vigentes, pero que están chocando, eso es como en el derecho laboral, entonces yo aplico la que es más favorable al consumidor, no al productor, no al proveedor, no, la más favorable al consumidor. Y si hay duda en la interpretación de una norma, ¿ya?, que lo definiríamos como el indubio pro consumidor, ¿ya?, quiere decir que cualquier duda en la interpretación de una norma, usted no sabe si la interpreta a favor del consumidor o del productor o del proveedor, pues en ese caso obligatoriamente tiene que aplicarla a favor del consumidor. Mejor dicho, para el que está del otro escenario, es decir, para el empresario, pues si hay un conflicto en la interpretación de las normas, tiene que saber que se las van a resolver a favor del consumidor. Al igual que en el derecho laboral se protege al trabajador, en el derecho del consumidor se protege al consumidor. ¿Y por qué esta relación así? Porque se entiende pues que están en condiciones de desigualdad. Quien produce, quien vende es el que tiene, entre comillas, pues el poder de poner el servicio a disposición de un tercero, y ese tercero consumidor final pues está en situación de indefensión porque no conoce la realidad en la forma en la que fue producido ese bien o servicio. Bueno, son bastantes derechos, ¿ya? Yo los voy a definir, digamos, de manera sucinta el día de hoy y vamos a tratar de meternos en algunos de ellos. ¿Cuáles son los derechos que tienen los consumidores y usuarios? Inicialmente, pues el de recibir productos de calidad. Sobre el tema de calidad sí me voy a explayar un poquito, entonces lo voy a pasar por... ahorita no lo voy a explicar, pero en síntesis ustedes conocen que la calidad pues es cumplir ciertos estándares que satisfagan, digamos, el fin para el que fue creado. ¿Listo? Entonces, si yo creo, estoy vendiendo en este caso, lo que me dice las mezcladoras, para hacer pan, en ese caso, estas mezcladoras pues tienen que cumplir con una mínima norma técnica pues de seguridad, una mínima norma técnica de calidad que le permita pues cumplir el fin para el cual fue adquirida. El derecho a la seguridad y a la indemnidad, este es importante. Cuando yo vendo un producto o un servicio, estoy garantizando que ese producto o servicio es seguro para la persona que lo va a usar, ¿ya? Y en consecuencia me comprometo a tenerlo libre de cualquier daño que éste le produzca. Entonces, cuando hablamos de indemnidad, es eso, dejar libre de daños a las personas. Para eso, para yo garantizar eso, pues debo dar la información concreta. Por eso lo importante de los manuales, por eso lo importante de las advertencias, ¿no? Y siempre que compramos, sobre todo un electrodoméstico, primero que vuela es el manual, ¿no? No todo el mundo tiene el trabajo de estar cogiendo
el manual y revisar qué se debe hacer, qué no se debe hacer para evitarse ese tipo de cosas. Si el productor, el proveedor, entregó la información adecuada, dio la garantía de seguridad y el otro no lo tuvo en cuenta, pues sencillamente es un problema, ¿ya? Se libera de responsabilidad del productor, se libera de responsabilidad del proveedor cuando el usuario es quien ha omitido la información. Así como hay derechos de los consumidores, también hay unos deberes. Yo no los he puesto acá en la presentación, pero son actuar de buena fe, ¿ya? Y a asumir, leer la información que se da con un producto o un servicio. Tienen el derecho de recibir protección contra la publicidad engañosa, y aquí pues hay formas de acudir ante la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, para informar los casos de publicidad engañosa a efectos de que se tomen las medidas pertinentes. Tiene el derecho a la persona, consumidor, usuario, de reclamar, ¿ya? De reclamar y que le indemnicen por los perjuicios que le hayan causado. Tiene el derecho de protección contractual. Entonces, en materia de contratos, ustedes pues miran muchos contratos a nivel de su carrera, concretamente los contratos del punto de vista internacional, pero existen unos contratos que se llaman de adhesión. No sé si conozcan esa expresión. Los contratos de adhesión son unos contratos atípicos, ¿ya? El contrato típico es el que está en la ley. Ejemplo, compraventa, arrendamiento, usufructo, en materia comercial, suministro, transporte, seguros, ¿ya? Son contratos que están regulados en la ley. Pero hay contratos que surgen de la práctica comercial, ¿ya? No están regulados en la ley. Entonces, estos se llaman los contratos de adhesión, que surgen, digamos, de la práctica comercial de un determinado bien o servicio. Entonces, por ejemplo, las telecomunicaciones. Pero las telecomunicaciones están reglamentadas. Sí, están reglamentadas, pero el contrato que usted suscribe, esa letra pequeña que le ponen a uno a firmar cuando contrata un plan de internet, por ejemplo, un plan de telefonía celular, es un contrato de adhesión porque ahí le ponen las cláusulas que no se inventaron allí y que no hay regulación específica al tal. Cuando yo firmo un contrato de adhesión, ¿ya? Tengo derecho a la protección del Estado, la protección contractual. En concreto, de que no me pongan cláusulas abusivas, dice la norma. Una cláusula abusiva es que me ponen una condición de indefensión frente a esa persona. Para los que han visto la película de Shrek, en la última, creo que ahí es una expresión, es para ver contractual, es la mejor película para enseñar contratos. Ahí muestra cómo es la letra menuda, ¿no? Esa letra menuda es que vienen las cláusulas abusivas. Esa es la expresión, un cuento ahí inglés. Bueno, el derecho de elección. El derecho de elección tiene que ver con esa libertad que tiene el usuario de elegir los productos y servicios que él considera que son los que satisfacen sus necesidades. De esa manera, evitar esas prácticas restrictivas de la competencia. Bueno, aquí no tenemos el chance, digamos, pero algunos compañeros de ustedes que están viendo contratación estatal conmigo, nosotros miramos todo un tema sobre los acuerdos restrictivos de la competencia. Lo hicimos desde el punto de vista de la contratación estatal, pero es lo de la cartelización en últimas, ¿ya? La cartelización, entonces, que entre varios productores se ponen de acuerdo para fijar los precios o para sacar alguno del mercado, sacar alguna competencia del mercado. Entonces, lo que está haciendo esa práctica es restringir, digamos, la libre elección del consumidor frente a un producto. El derecho a la participación, esto tiene que ver con lo que ya miramos, la posibilidad de que los consumidores agremien y puedan participar en la toma de decisiones. El derecho de representación, esto es a que los voceros de los consumidores tengan esa representación de las personas. El derecho de información, ¿ya? Que es poner en comunicación, digamos, la información veraz, oportuna, necesaria para ejercer esos derechos. Ya hemos dicho el derecho a la educación, que hace alusión con ese deber de educar a los consumidores para que puedan
ejercer bien sus derechos, y el derecho a la igualdad, que tiene que ver, pues, desde un punto de vista de que no importa si es un gran consumidor o un solo consumidor individual, pues le dé los mismos derechos. No importa si yo compro una unidad de café o compro unos lotes de café. Ahorita en contratación mirábamos, por ejemplo, todo el negocio del aguardiente. Entonces, no importa si compro una caja o un lote o compro todos los lotes, tengo los mismos derechos. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, esos son los derechos que impone la normativa. Nos vamos a dedicar en el primero de ellos. Entonces, el primer derecho nos dice es a recibir productos de calidad. Yo creo que hoy se nos va la clase en este. ¿Qué es calidad? ¿Ya? Hay distintas definiciones. Entonces, desde el punto de vista de la palabra, el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos dice que es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Ustedes, desde el punto de vista de la administración, tendrán otra concepción de calidad, o por lo menos una más amplia desde el punto de vista de los sistemas de gestión de calidad. Pero el Estatuto del Consumidor la define de la siguiente manera. Dice: condición en que un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas por la información que se suministre sobre él. ¿Listo? ¿Esto qué implica? Que hay una relación directa entre información y la calidad del producto. ¿Ah? En consecuencia, si yo digo en mi publicidad que algo es de una calidad superior, una gama alta, en consecuencia estoy obligándome a garantizar esa calidad. ¿Listo? Para tenerlo claro, ese punto. Uy. ¿Dónde está originada esos parámetros de calidad? Entonces nos dice en las características inherentes y en las atribuciones, digamos, de la información que se suministra. Cuando hablamos de características inherentes, pues hay productos que son de distintas calidades, digamos, pueden venirse de acuerdo con sus materiales, con su materia prima, con lo que se hace, pues tener distintas calidades. Desde el punto de vista contractual, yo debo definir claramente en mis contratos que la calidad es alta o baja, porque de lo contrario, la ley presume que si yo no defino la calidad de mis productos en su empaque, en su contrato, ¿ya?, pues estos se presumen de calidad media. Eso es importante que ustedes lo conozcan. En Colombia, de acuerdo con nuestra legislación comercial, la calidad de los productos se presume de calidad media. Entonces, si yo voy a vender productos de gama alta, pues entonces tengo que mostrar la información y acreditar que se está cumpliendo unos estándares de calidad. Entonces, eso dependerá de la naturaleza del bien o del servicio. Pero también hay calidad impuesta por la ley. Entonces, para ciertos productos y servicios se imponen normas de calidad. Y esas normas de calidad, pues, exigen entonces al productor ya cumplir con unas características específicas. Entonces, si yo quiero saber cuál es el tema de la calidad de los productos, pues existen ya unas reglamentaciones que crearon el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología, ya que tiene que ver con esa posibilidad que tiene el empresario de acogerse a unas normas técnicas, certificarse, y la metrología tiene que ver con todo el sistema, pues, de la forma en la que se venden los productos, las unidades, bueno, todo el tema de la presentación. Y concretamente sobre calidad, pues está el decreto 1471 del 2014, ¿ya?, que está el Sistema Nacional de Calidad. Entonces, de acuerdo a las actividades económicas, se han venido garantizando unas estandarizaciones en la forma en la que se producen algunos productos, y
tener la posibilidad de acreditarse en esas situaciones, pues le garantiza al consumidor que tiene unas circunstancias de calidad. Lo importante de esto, digamos, yo no me voy a meter en temas de calidad, conozco de ella porque tuve algunas capacitaciones en el sector público sobre el tema, pero no sobre el tema de la producción. Esto ya es un tema de un ingeniero industrial concretamente. Pero vamos a decir, por ejemplo, que hay varios casos de éxito en estos temas que acreditan, digamos, estos certificados de calidad. Tenemos Hereford, por ejemplo, en el caso de la tubería, o yo he traído este de Doria, que dio lugar, des en cuenta, a la creación de una norma técnica de producción. Entonces, esta norma técnica 1055 de 2014 de ICONTEC es una norma técnica sobre productos de molinería y pastas alimenticias que se genera como consecuencia de esas certificaciones de calidad que produce esta empresa Doria, es una empresa colombiana. Su fundador fue italiano, pero es una empresa que inició siendo colombiana, bueno, ahora le pertenece a una multinacional. Pero en síntesis, a lo que voy es que yo puedo llegar a tal punto en garantizar la calidad de mis productos que puedo llegar a generar una norma técnica de certificación. ¿Listo? Entonces, ese derecho a recibir productos de calidad me determina, les he dicho, una relación directa con la forma en la que yo presento el producto o servicio y concretamente la información que suministro. Eso nos impone unos deberes como empresarios. Primero, pues, la forma y el contenido de la información que disponemos. Segundo, las reglas de visualización pública de los precios, ¿ya? Y la responsabilidad que se tiene por la publicidad engañosa. ¿Cómo debe ser la información que yo suministro sobre un producto conforme a la ley para evitarme estar en procesos de responsabilidad? Pues nos dice que estos deberán ser clara, que es decir, sin ningún tipo de ambigüedades, que no me dé lugar a interpretaciones, veraz, es decir, que es una información real, que se acerca o que es correspondiente, mejor no que se acerca, sino que es correspondiente con la realidad, suficiente, es decir, que me dé una información completa, ¿ya? Que no llegue hasta cierto punto y me quede yo allí mirando si sí o si no, ¿ya? Oportuna, que sea verificable, que sea comprensible, que sea precisa y que sea idónea para demostrar. Debe presentarse, por lo menos en nuestro país, siempre en lenguaje castellano y el productor, en este caso, responde por todo daño que se cause como consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. Y esto es supremamente importante en temas, digamos, de comercialización de productos alimenticios, sobre todo. Ya ustedes sabemos que toca sacar unos permisos además en el registro INVIMA, etcétera, etcétera. Pero el daño que se pueda causar, digamos, por una intoxicación, un envenenamiento, bueno, etcétera, etcétera, pues puede ser bastante grave. Las consecuencias pueden ser bastante graves. Incluso, sobre todo en los productos cosméticos, ¿no? En el maquillaje, en ese se puede producir bastantes circunstancias que a veces no se advierten. Un paquetico ahí pequeñito que no miran nada y de repente una irritación que termina con cita en dermatólogo, pues uno puede reclamarle a una de esas empresas por la inadecuada información que se presenta sobre las consecuencias de sus temas. Entonces la norma ya nos dice cuál es la información mínima que debe presentar el productor y la información mínima que debe garantizar el proveedor. ¿Listo? Depende del escenario en el que nos encontremos. Si se trata de un productor o de un proveedor, pues la información es diferente. Entonces el productor tiene que dar instrucciones sobre el uso correcto o el consumo, la conservación e instalación del producto y la utilización, nos dice. El tema de metrología, cantidad, peso o volumen. La fecha de vencimiento si el producto es perecedero y las especificaciones técnicas del bien y servicio. O sea, eso es una obligación material, digamos, que tiene el productor, quien fabrica, quien comercializa, o en el caso, digamos, de ustedes, el que importa. ¿Verdad? Si usted trae
productos del exterior y los va a vender en el territorio nacional, tiene que garantizar este tipo de circunstancias. Y el proveedor, que es el que lo comercializa, ya tiene que brindar información sobre este fenómeno, garantías al consumidor o usuario. ¿Ya? El precio, y es garante de la información del productor. ¿Y por qué es garante? Porque eventualmente le pueden reclamar al proveedor y al productor. Si yo como proveedor, como intermediario en esa cadena de comercialización, no garantizo esa información, pues me veo involucrado en un proceso de responsabilidad. Uno cuando va a reclamar dice, no, es que yo no tengo nada que ver, yo solo soy el vendedor. Tiene que responderle el fabricante. Pero si yo como proveedor no garantizo que lo que dice en la información es cierto y que esa información corresponde, es verificable frente a la calidad del producto, pues yo me hago responsable de los perjuicios que se causen. ¿Vale? Entonces es muy, pero muy importante ese deber, digamos, que se causa, ¿ya? Entre esa relación que hay entre la información y la naturaleza del bien o servicio, y también los deberes que le causan a cada parte, ya sea al productor o al proveedor. ¿Sí está claro? Profe, o sea que, bueno, ya el producto salió defectuoso, pero entonces yo le reclamo a los dos, pero ¿quién responde directamente? ¿El productor o el proveedor? No, se dice que es solidaria la información, digamos, la responsabilidad. ¿Qué quiere decir que es solidaria? Que responden los dos, o sea, cualquiera de los dos tiene que responderle por la totalidad, ¿ya? Concretamente, diremos que si el que le vende, digamos, no es un experto en la funcionamiento de ese producto, aunque yo tengo que conocer para vender, ¿ya? Pues podría decir que no podía saber si por dentro estaban bien o no estaban mal las máquinas. Pero nos dice la norma que el proveedor solo podrá zafarse de responsabilidad cuando ya haya sido objeto de falsificación o algún acto de mala fe por parte del proveedor, del productor. ¿Ya? Le haya mandado una información equivocada y él fue engañado. De lo contrario, responden solidariamente. Entonces, venga, pasemos aquí al tema de garantía legal para que analicemos el tema que usted me está planteando. Entonces, como consecuencia directa de lo que es el derecho a recibir un servicio de calidad, pues está el tema de la garantía. Y la garantía, pues inicialmente, vamos a decirlo, ya es una imposición legal. No es que yo quiero o no quiero dar garantía. Todo producto nuevo, óigase bien, todo producto nuevo tiene garantía. ¿Ya? Aquí es importante conocer, que es algo que no sé si ustedes lo recuerden cuando miraron derecho comercial o contratos comerciales, hay varios tipos de obligaciones. Hay obligaciones de medio y hay obligaciones de resultado. ¿Ya? Entonces, no quiere decir que uno pueda definir que para ciertas cosas siempre es de medios o de resultados. ¿O qué significa esto? Una forma de entenderlo, por ejemplo, es el tema de la medicina. ¿Ya? Lo voy a poner ese ejemplo allá. La medicina es un servicio. La pregunta es, ¿el médico se puede comprometer a curar a una persona? ¿O su obligación es curarla? No, porque, o sea, no se sabe cómo va a reaccionar cada cuerpo, o sea, cada cuerpo es diferente y como yo puedo ser, por ejemplo, alérgica a la penicilina, hay otra persona que no, entonces, no, como tal, no. O sea, lo intenta, pero no va a ser algo totalmente seguro.
Eso, entonces le hago la pregunta ya en términos acá de contratos comerciales. ¿Es una obligación de medio o es una obligación de resultado? La que cumple el médico. De medio. De medio, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque él hace lo posible porque la persona recupere su salud, ya que la salud es un estado de bienestar. Pero no, ningún médico, salvo que sea pues mago o Dios, pues se puede comprometer a curar a una persona. ¿Listo? Pero, digamos, siguiendo ese ejemplo del servicio de salud, la cosa funciona diferente cuando es una cirugía plástica, por ejemplo. ¿Ya? Cuando es cirugía estética o estética odontológica, se entiende que son obligaciones de resultado. En consecuencia, a usted le venden un servicio con un resultado específico, le dicen, usted va a quedar así, ¿ya? Y así le deben responder. Luego, si le quedan mal, pues están incumpliendo la obligación de resultado, ¿ya? Entonces, yo no puedo estandarizar cuál es de medio y cuál es de resultado, pero lo cierto es que cuando se trata de productos, de bienes físicos que yo estoy vendiéndole a los consumidores, es una obligación de resultado. En consecuencia, la garantía es obligatoria, ¿ya? Es obligatoria. Todos los bienes nuevos que pues, salgan en el mercado tienen una garantía, ya sea derivada de la naturaleza del bien que se está vendiendo o legal. Ya vamos a ver cuál es la garantía legal. Solo cuando yo estoy prestando servicios, por ejemplo, de reparación de un producto, ¿ya? O estoy vendiendo bienes usados, pues las cosas cambian. No habría obligación de garantizar un tema de una garantía legal. ¿Listo? Vuelvo e insisto acá con el tema de la obligación solidaria. Entonces, ¿cómo definimos la garantía? ¿Ya? Es una obligación solidaria entre productor y proveedor para responder por la calidad, ¿ya? Primer escenario, la idoneidad, la seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos. Calidad, pues unas características que definen la funcionalidad, ¿ya? Y la satisfacción de los intereses de un consumidor final. La idoneidad, que tiene que ver con que el producto sirva para lo que fue creado. La seguridad, que no le vaya a causar perjuicios a los terceros, consumidores, y que estén en buen estado de funcionamiento. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de garantía legal, nos dice la norma, ya existen 3 tipos de garantías. La que impone la ley, es decir, general. La que impone la autoridad competente cuando se especializa en algún tipo de producto, o la dispuesta por el productor o proveedor. Y esta es genérica, es decir, que la garantía que da el productor o proveedor solo aplica cuando la ley no ha dicho nada, cuando la autoridad competente no ha establecido nada, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que nos restringe a nosotros como productores o como proveedores decir o limitar la garantía, ¿ya? No la puedo limitar porque salvo la naturaleza del bien, ¿ya? Tengo que mirar si el Estado no lo ha reglamentado o no, específicamente para ese producto. De lo contrario, aplica la garantía legal. ¿Y qué nos dice sobre la garantía legal? Nos dice, productos nuevos es de 1 año. ¿Ya? La garantía de los productos nuevos es de 1 año. Salvo, pues, circunstancias derivadas de la naturaleza del bien. Y eso implicando, digamos, el tema del buen y adecuado uso de funcionamiento. Por eso es importante, y me devuelvo acá, ¿ya?, que se haya cumplido con esa información mínima de las instrucciones para el correcto uso o consumo. Si yo, como productor o como proveedor, omito estas obligaciones de información, pues me estoy clavando, como se dice, el puñal a sí mismo,
porque en caso de que algo falle, me van a caer a mí directamente y yo no tengo cómo defenderme y decir, mire, yo di las instrucciones y lo que están haciendo es un inadecuado uso de esa circunstancia. Si se trata de productos perecederos, la norma nos dice la garantía será hasta por la fecha de vencimiento. Si se trata de productos usados, pues estamos hablando de que si no se informa, ¿ya? Si tiene garantía o no, la ley le determina que son 3 meses. Pero pueden las partes decir, si yo estoy vendiendo un carro usado, por ejemplo, decirle que ese carro no tiene garantía, ¿ya? Que yo no respondo por la garantía. Esto no implica las circunstancias de los vicios redivitorios, y hablo en esa palabra técnica porque no hay otra forma de decirlo. ¿Qué es un vicio redivitorio? Un vicio redivitorio es aquel que una persona, digamos, normal no podría advertir, ya porque no es diestro en alguna circunstancia técnica del bien. Por ejemplo, cuando yo compro un carro, lo llevo por allá, por el estadio, para arriba, a ensayarlo, a esas cuestas que hay por allá, a ensayarlo y digo, no, el carro está bien, está andando, pero no sé que ese carro tiene una fractura, por ejemplo, en el motor o en alguna parte que tarde o temprano va a causar un daño que va a quedar inservible. Entonces, el hecho de que yo le haya dado o no le haya dado garantía a alguien no me libera de responsabilidad sobre un bien usado, ¿no? En el sentido de que existen vicios, digamos, que yo no pude haber advertido y que finalmente terminan con un proceso. Otro ejemplo, que yo compro una casa, por ejemplo, usada, o un apartamento, y resulta que ese apartamento o casa usada, pues le hicieron un buen arreglo de pintura y yo no me di cuenta que tenía un problema estructural. ¿Ya? La compro y luego la casa se empieza a hundir o se comienza a desmoronar. Yo puedo haber pactado que la casa no tenía garantía, digamos, tratándose de una casa usada, digamos, pero no me libero de esa responsabilidad, digamos, desde el punto de vista contractual. Les decía, ¿no? Si yo estoy prestando un servicio de reparación de bienes, si no advierto que no tiene garantía la reparación, pues se entenderá por ley que es de 3 meses. Entonces, pueden pactar las partes, mejor dicho, el quien presta el servicio puede pactar o establecer que no hay garantía. Y para bienes inmuebles, pues definitivamente aplica 10 años de estabilidad de la obra en general y 1 año de acabados. Entonces, no es dispositivo. La conclusión a la que quiero llegar en este momento es que no es que la ley disponga, ¿ya? Que las partes puedan disponer arbitrariamente del tema, sino que definitivamente pues se trata de un evento que está establecido por ley. Ahora, si la autoridad competente no ha dispuesto una norma técnica o no ha regulado ese bien para que se ejerza una determinada fecha de garantía, pues se aplican estas. Pero si la norma o la naturaleza del servicio, pues nos determina que un producto, por ejemplo, tiene una utilidad de unos 4 meses y luego se termina, ¿ya? Entonces, ya deja de funcionar, tiene una funcionalidad de 3, 4 meses, yo no le puedo poner una garantía de 1 año. Lógicamente, esa garantía se ajusta o se termina siendo, digamos, limitada por la naturaleza del bien. Entonces, no nos olvidemos que existe, ya cuando hablamos de calidad, de que esa calidad viene también de la naturaleza del bien o servicio. ¿Listo? Profe, Cuénteme. y cuando las empresas simplemente, o sea, como por políticas de ellas, ponen una garantía pues más extendida a los productos nuevos, ¿eso ya sería como políticas empresariales de ellos? Sí, claro. O sea, en ese caso, digamos, ya es un tema de responsabilidad contractual. Es decir, si ellos asumen más garantías, entonces, pues ya tienen el deber de, como se dice, responder por esa garantía. O
¿qué nos dice la norma? Este estatuto del consumidor nos dice, usted puede venderle más garantía. Entonces, por ejemplo, cuando usted compra un computador en el costo, le dicen, listo, este computador tiene 1 año de garantía, ¿ya? Que es garantía legal. ¿Por qué? Porque por el punto de regulación de MINTIC, la autoridad competente ha dicho que ciertos computadores deben tener mínimo tal garantía. Pero si usted compra por internet, le dicen garantía extendida gratis o garantía extendida pagada. En ese caso, pues, el hecho de ofrecer esa información ya compromete, digamos, al productor o al proveedor a garantizar ese punto. ¿Listo? Ahora, ¿qué comprende la garantía? Ya, la garantía comprende varios temas. La norma nos define así. En este caso me toca tratar de resumir, digamos, a gran poco el tema de las normas porque pues nos pone unos enunciados de hecho bien concretos y nos dicen reparación totalmente gratuita de los defectos del bien, así como su transporte de ser necesario y el suministro oportuno de repuestos. Entonces, la garantía incluye el suministro de repuestos. La garantía incluye que le respondan incluso por el transporte. Sin embargo, cuando uno realiza a veces temas de garantía de productos grandes, le obligan a uno a pagar transportes incluso internacionales para poder remitir ese tipo de cosas y muchas veces las personas no ejercen eso por esa situación. Entonces, aquí importante es que, o la conclusión que nos llevamos el día de hoy es que el proveedor responde también por ese tema y tiene que garantizarle que se ejecute esa garantía, ¿no? El canal frente a defectos generados por el proveedor, por el productor, perdón, va a ser siempre el proveedor. Nos dice, si el bien no admite reparación, pues procederá a su reposición o a la devolución del dinero. Y aquí es importante tener en cuenta, ¿ya?, que en este caso, pues hemos dicho, ¿ya?, que debe primero, digamos, darse la posibilidad de la reposición de ese bien. Si ese bien no se repone, ya, pues obligatoriamente va a dar lugar a la devolución del dinero. Nos dice que en caso, ya, de repetirse la falla, pues deberá, digamos, en este caso, bueno, entonces, estábamos, en caso de repetirse la falla, digamos, del producto repuesto, les había dicho, ya queda a la elección o la reparación o la devolución del precio pagado, pero en todo caso, aquí ya empiezan a generarse, ya, el tema del pago de perjuicios. Si se causaron perjuicios, pues ya se empiezan a generar. Y segundo, ya, no puede hacer lo que hacen algunas tiendas, que dicen, no, es que no le puedo devolver la plata en efectivo, sino que tienen que consumirse la plata en productos de aquí de la empresa. No, jamás, ¿ya? Si después de la reposición persiste el daño, es la devolución del dinero. Ahí no hay nada que hacer. Bueno, en el tema de la prestación de servicios, vamos a decir que hay la posibilidad de que este servicio se preste incluso por otra persona en caso de que lo permita el consumidor, o si no, definitivamente la devolución del precio pactado. ¿Listo? Nos dice que la garantía incluye suministrar las instrucciones para instalación, mantenimiento y utilización de los productos de acuerdo con su naturaleza. Disponer de asistencia técnica para la instalación, aunque nos dice que esa asistencia técnica puede tener un precio adicional. Entonces, cuando uno compra, por ejemplo, un producto de gas, le dicen, sí, se lo instalamos en la casa, pero esa instalación puede tener algún costo adicional. La entrega material del producto y ser el caso el registro correspondiente en forma oportuna. Bueno, eso tiene que ver ya con el tema de entregas
digamos, en la forma en la que se va a entregar el bien o servicio. Importante, nos dice, tiene que contar con la disponibilidad de repuestos, partes o insumos o mano de obra capacitada. Y aquí es donde quiero hacer hincapié. Aún después de vencida la garantía por el término establecido por la autoridad competente y a falta de esto anunciado por el productor. ¿Ya? Si yo voy a colocar un producto en el mercado, debo garantizar de que este sea sostenible en el mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque de lo contrario estoy, digamos, realizando temas de obsolescencia programada y eso es un tema que viola la buena fe contractual y viola los derechos del consumidor. Hace poco, por ejemplo, hubo un escándalo porque decían que estos dispositivos Apple, digamos, los iPhone, tenían ese proceso, aunque yo creo que todo celular, ¿no? Después de tanto tiempo empieza a llenarse rápidamente y a volverse lento, etcétera, etcétera. En ese caso, eso es una situación que uno puede denunciarla porque definitivamente, pues, yo no puedo poner un producto para que este luego no se pueda reparar. Pero con el tema tecnológico generalmente suele suceder eso, ¿no? Llega un momento en que ya no hay repuestos, pero al menos el productor debe garantizar un stock de repuestos en un mediano plazo para evitar que se quede con una obsolescencia programada. ¿Listo? Bueno. Cuando se trata de bienes inmuebles, pues está la obligación de el reemplazo de, digamos, circunstancias que puedan ser reemplazables cuando se genera algún tipo de daño. Y finalmente, pues en los casos de prestación de servicios, se supone que si son de reparación, ¿ya? O de entrega de un bien y este se destruye o se daña, o, bueno, esto es el tema del transporte, ¿no? El transporte de mercancías. Si el servicio es la entrega o la reparación del bien y este se pierde, pues hay que reponer por otro del mismo valor, de las mismas características o pagar su equivalencia en dinero. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bueno. Y finalmente, ¿cómo nos exoneramos con el tema de la responsabilidad? ¿Cómo yo, como productor o proveedor, me exonero por el tema de fuerza mayor o caso fortuito? ¿Qué es esto? ¿Ya? Un fenómeno imprevisible e irresistible que pues le impone la circunstancia de generar, por ejemplo, ¿ya? Que se haya causado un perjuicio en ese daño, pero no haya sido por culpa suya. Entonces, por ejemplo, en este caso se perdió el bien que venía transportando por una avalancha. En ese caso, pues la empresa no va a poder responder, digamos, en un escenario de directo completo, sino que responderá, digamos, si la mercancía estaba asegurada, porque él cumplió los estándares de calidad para prestar el servicio, él venía con todo asegurado, pero pese a eso sucedió la situación. El hecho de un tercero, ¿ya? Es cuando un tercero ajeno a la relación entre proveedor, productor y consumidor altera esa situación, en el caso de la comisión de un delito, y esta, que es la que más ocurre, el uso indebido del bien por parte del consumidor. ¿Listo? Finalmente, digamos, se hace alusión a la misma, y es que el consumidor no atiende a las instrucciones de instalación, uso, mantenimiento indicadas en el manual de producto garantía. En consecuencia, pues, y la importancia de este derecho a la calidad es que la calidad proviene, a título de conclusión, de la naturaleza del servicio, pero también de las expectativas que yo como productor o como proveedor le vendo en el empaque, en la publicidad del bien o servicio. Y en consecuencia, pues hay esa obligación de tener buena fe, digamos, de garantizar este derecho del consumidor en la medida que yo garantizo información veraz, oportuna y real, porque eso va a limitar mi responsabilidad frente al mal funcionamiento o defectos que hayan producido en la fabricación de ese bien o en la prestación de ese servicio.
¿Por qué? Porque me pueden demandar en un proceso muy expedito ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo no sé si alguno de ustedes ha hecho alguna reclamación de este tipo por temas de calidad, que nos la cuente acá la experiencia que ha tenido, pero sí ha llegado hasta la Superintendencia de Industria y Comercio. No sé si alguno ya ha tenido la experiencia. ¿No? ¿Ninguno? No, profe. No. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque eso es importante. Bueno, ya vamos a ver un ejemplo, ya lo miramos mañana. Eh, Cuando yo ejerzo este tipo de acciones, pues si agoto el procedimiento adecuado de reclamación ante el proveedor y luego ese proveedor pues no responde, yo llevo la reclamación hasta la Superintendencia de Industria y Comercio. En estos casos pues viene no solo la orden de reposición, el pago de perjuicios, sino también multas para la empresa que está incumpliendo ese deber, ¿ya? Entonces, importantísimo tener en cuenta el tema de información. Bueno, por el día de hoy vamos a dejar hasta allí. Nos vemos mañana entonces para continuar este tema de asesoría legal de pymes en esto que estamos mirando como derecho del consumidor. ¿Vale? No- listo, no Bueno, olviden profe. eso, no olviden Gracias, dejar profe. su constancia de asistencia, por favor, en el chat para efectos de que quede el registro. Ahora, amores, no sabes la última. ¿Qué crees? Bueno, bueno, que tengan muy buena tarde. Ya nos vemos.